En una tarde que debería haber sido un mero trámite burocrático, un simple divorcio se transformó en un giro inesperado, capaz de destrozar certidumbres y exponer secretos enterrados. Mientras un hombre reía, creyendo haber ganado, una mujer descubría que el pasado guardaba un golpe preparado con precisión quirúrgica. En medio del tenso silencio del juzgado, una revelación inesperada arrancó las máscaras, destruyó arrogancias y cambió las tornas de una forma impensable. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, nadie imaginó que incluso la muerte pudiera tener la última palabra. Antes de escuchar este sorprendente relato, no olvides suscribirte al canal para más historias llenas de justicia, emoción y giros increíbles. La mañana de noviembre entró por las ventanas del apartamento en Chamberí, trayendo aquella luz dorada típica de la primavera madrileña. Martina Calatrava se despertó antes que el despertador, como siempre. A sus 42 años, había aprendido que el éxito no espera a nadie, y su rutina comenzaba invariablemente a las 5:30 de la mañana. Estiramientos, café solo, revisión de proyectos. La disciplina era el precio de la excelencia, y Martina pagaba ese precio todos los días desde que fundó su estudio de arquitectura, 15 años atrás. Se levantó con cuidado para no despertar a Rodrigo, que dormía boca abajo, con el brazo extendido sobre la almohada de ella. Incluso durmiendo, ocupaba más espacio del que le correspondía. Martina observó a su marido por un instante, aquel hombre que compartía su cama desde hacía 14 años, y sintió una opresión familiar en el pecho. No era amor, ya no. Era algo más complejo, una mezcla de nostalgia por lo que fueron y resignación por lo que se habían convertido. En el baño, frente al espejo, Martina estudió su propio rostro, finas líneas alrededor de los ojos, el comienzo de canas que aún no había decidido si cubriría o asumiría. Su madre siempre decía que se parecía a su padre, con aquellos ojos castaños intensos que parecían ver a través de las personas. Martina sonrió tristemente a su reflejo. Si realmente viera a través de las personas, quizás se habría dado cuenta antes de lo que Rodrigo escondía. El estudio de Martina estaba en la zona de Asca, en un moderno edificio de oficinas que ella misma había ayudado a diseñar años atrás. Su nombre, grabado en letras plateadas en la puerta de cristal, todavía le provocaba un orgullo silencioso. Calatrava Arquitectura, no Calatrava y Méndez. Nunca hubo espacio para Rodrigo allí, y quizás eso fuera parte del problema. Cuando Martina llegó a las 7:15, su asistente Laura ya estaba en la recepción, organizando las carpetas del día. «Laura, ¿has dormido aquí?», bromeó Martina, dejando el bolso sobre la mesa. «Casi», sonrió la chica, sus 26 años transparentándose en la energía matutina. La reunión con los inversores del proyecto Salamanca está confirmada para las 10. Ah, y su padre llamó anoche. Dijo que era importante. Martina sintió que el corazón se le encogía. Su padre, el doctor Enrique Calatrava, rara vez llamaba al estudio. Desde 1900, que se había apartado de los negocios tras el delicado diagnóstico que recibió 2 años antes, prefería mantener distancia del mundo corporativo que había construido. Exitoso empresario del sector de la construcción, Enrique había levantado un imperio y siempre había sido el mayor apoyo de los sueños de su hija. «Voy a llamarle ahora». Martina caminó hacia su despacho, aquel espacio acristalado desde donde podía ver la ciudad moverse 20 pisos más abajo. Pero fue su móvil personal el que vibró primero, un mensaje de Rodrigo. «Se me olvidó avisarte, sé no fuera hoy. Reunión con un cliente importante. No me esperes». Martina leyó el mensaje 3 veces. Rodrigo era abogado fiscalista, socio de un bufete en la zona del Paseo de la Castellana. Las reuniones nocturnas formaban parte de su rutina, o al menos eso era lo que él decía. Últimamente, esas reuniones se habían vuelto cada vez más frecuentes. 3, 4 veces por semana. Siempre con clientes importantes, siempre inaplazables. Tecleó una respuesta corta. «De acuerdo, buena reunión». Guardó el móvil y se quedó de pie frente a la ventana, observando el tráfico allá abajo.
¿Cuándo dejaron de importarse? ¿Cuándo los mensajes entre ellos se convirtieron en meros informativos, fríos, desprovistos de cualquier calidez? Martina, su padre está en la línea 2. Laura apareció en la puerta. ¿Papá? Martina atendió, tratando de alejar los pensamientos sobre Rodrigo. Hija, la voz de Enrique sonó cansada, pero firme. Necesito hablar contigo, en persona. ¿Puedes venir a comer conmigo hoy? Tengo una reunión a las 10, pero puedo estar ahí a mediodía. ¿Está todo bien? Hubo una pausa. Lo estará. Solo necesito que confíes en mí. Martina conocía ese tono. Su padre estaba tramando algo, y cuando Enrique Calatrava tramaba algo, generalmente era para proteger a quienes amaba. Estaré ahí, papá. La reunión con los inversores fue mejor de lo que Martina esperaba. El proyecto de un complejo residencial en el barrio de Salamanca, enfocado en la sostenibilidad y la integración con zonas verdes, había entusiasmado a los inversores. Había decenas de millones en juego, y Martina presentó cada detalle con la pasión de quien no solo diseñaba edificios, sino que diseñaba sueños. «Tienes el don de convertir los números en poesía, Martina», comentó uno de los inversores al final. «Estamos dentro». Debería estar eufórica, era el mayor contrato de su carrera. Pero mientras estrechaba manos y aceptaba felicitaciones, Martina se sentía extrañamente vacía. ¿Con quién compartiría esa victoria? Rodrigo probablemente enviaría un enhorabuena por mensaje, quizás con un emoji de champán. Sus padres estarían orgullosos, pero su madre se había ido hacía 5 años, llevada por una enfermedad súbita, y su padre ahora libraba su propia batalla silenciosa contra la fragilidad de la vida. Martina condujo hasta la casa de su padre en El Viso, un chalet antiguo que Enrique se negaba a abandonar, incluso después de enviudar. Era la casa donde Martina había crecido, donde había aprendido a dibujar en los tableros que su padre mantenía en el despacho, donde había soñado con ser arquitecta. Enrique la esperaba en el porche trasero, sentado en su sillón de cuero favorito. A sus 73 años, aún mantenía la postura erguida, el pelo blanco peinado hacia atrás, la mirada penetrante. Pero Martina veía lo que otros no veían, la delgadez excesiva, la piel que parecía demasiado transparente, el cansancio que intentaba ocultar. «Mi arquitecta favorita», sonrió Enrique cuando ella se acercó a besarlo. «Tu única arquitecta». Martina acercó una silla. «¿Qué es tan importante, papá?» Enrique sirvió vino de Jerez en 2 copas de cristal. «Cuéntame tú primero. ¿Cómo fue la reunión?» «Hemos cerrado el contrato». Martina aceptó la copa. «Proyecto Salamanca aprobado». «Sabía que lo conseguirías». Enrique alzó la copa. «Por mi hija brillante». Brindaron, pero Martina se dio cuenta de que su padre apenas probó el vino. «Papá, dime qué está pasando». Enrique se recostó estudiando a su hija con aquellos ojos que parecían leer almas. «Martina, necesito hacerte una pregunta difícil y necesito que seas honesta conmigo». «Siempre lo he sido». «¿Cómo está tu matrimonio?» La pregunta cayó como una piedra en un lago en calma. Martina sintió olas de incomodidad extendiéndose por su pecho. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque soy tu padre, porque te conozco desde antes de que nacieras, y porque no soy ciego». Enrique se inclinó hacia adelante. «Lleváis juntos 14 años, y en los últimos 3, siempre que hablo de Rodrigo, cambias de tema. Ya no aparece en las comidas de los domingos. Ya no hablas de él con ese brillo en los ojos». Martina miró la copa en sus manos. «La gente cambia, papá. Los matrimonios pasan por fases». «Eso es verdad», asintió Enrique. «Pero algunos matrimonios pasan por fases naturales y otros pasan por algo diferente, algo que corroe por dentro». «No, sé de qué estás hablando». «Martina, mírame». Enrique esperó hasta que ella levantó los ojos. «¿Ese hombre te hace feliz?» La simple pregunta cargaba el peso de años. Martina sintió que le ardían los ojos, pero no permitió que las lágrimas cayeran. No allí. No todavía. Felicidad es una palabra muy amplia, papá.
Entonces déjame reformularlo. Enrique tomó la mano de su hija. ¿Ese hombre te respeta? ¿Te valora? ¿Te ve como la mujer extraordinaria que eres? Martina no pudo responder. El silencio fue respuesta suficiente. Hija, he contratado a algunas personas para verificar cierta información. Habló Enrique despacio, sopesando cada palabra. No fue una decisión fácil, pero necesitaba estar seguro antes de buscarte. El corazón de Martina comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de información? Sobre Rodrigo. Sobre dónde pasa las noches cuando dice que está en reuniones. Sobre las compras que aparecen en la tarjeta de crédito conjunta. Sobre los viajes que hace solo. Martina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Siempre lo había sabido, en algún lugar profundo y oscuro de su conciencia, que algo andaba mal. Pero escucharlo en voz alta, de boca de su padre, lo hacía todo aterradoramente real. No, te pedí que investigaras mi vida. Lo sé, y lo siento, pero soy tu padre, y cuando veo a mi hija apagándose poco a poco, no puedo quedarme de brazos cruzados. Enrique sacó un sobre fino del bolsillo interior de su chaqueta. No tienes que mirar esto ahora si no quieres, pero cuando estés lista, aquí está. Martina tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Qué hay aquí? Verdades, verdades dolorosas, pero necesarias. Abrió el sobre allí mismo, con los dedos trémulos. Dentro había fotografías. Rodrigo entrando en un restaurante caro con una mujer joven, rubia, de vestido rojo. Rodrigo saliendo de un hotel en el barrio de las Letras con la misma mujer. Rodrigo en una playa, en algún lugar paradisíaco, abrazado a ella mientras el sol se ponía. También había extractos bancarios, transferencias a cuentas que Martina desconocía, compras en joyerías, floristerías, hoteles, fechas que correspondían exactamente a las noches en que Rodrigo había dicho que estaba en reuniones importantes. Y había más. Un contrato de alquiler de un apartamento a nombre de una empresa que Rodrigo mantenía. Dirección en Malasaña. Un nido de amor mantenido con el dinero que debería ser de la pareja. Martina sintió náuseas. ¿Desde cuándo lo sabes? 3 meses, respondió Enrique suavemente. Quería estar absolutamente seguro antes de buscarte. Quería reunir todo para que no tuvieras dudas. ¿Quién es ella? Julia Montero, 28 años. Trabaja en marketing digital. Aparentemente se conocieron en un evento corporativo hace aproximadamente 1 año. 1 año, repitió Martina casi sin voz. 1 año entero. Hija, hay más, dudó Enrique. Ella no es la primera. Martina levantó los ojos, sintiendo que algo se rompía dentro de ella. En los últimos 5 años ha habido al menos 3 relaciones paralelas que hemos podido documentar. Todas mujeres más jóvenes. Todas mantenidas de forma similar. 5 años. Martina se levantó caminando hacia la barandilla del porche, necesitando aire. Mientras yo trabajaba, mientras construía mi carrera, mientras me ocupaba de todo. Mientras tú eras fiel, completó Enrique. Mientras tú honrabas tus votos. Las lágrimas finalmente llegaron silenciosas, quemando las mejillas de Martina. Se las secó con rabia. ¿Por qué hace esto? ¿Qué he hecho mal? ¿Tú? Enrique se levantó y caminó hacia ella, envolviéndola en un abrazo. Hija, tú no has hecho nada malo. Esto no es sobre ti. Es sobre él, sobre su debilidad, sobre su carácter. Debería haberme dado cuenta, sollozó Martina, contra el hombro de su padre. Las señales estaban todas ahí. Y te diste cuenta. Enrique la apartó suavemente, sosteniendo su rostro entre las manos. En el fondo, siempre lo supiste. Por eso cambiaste conmigo. Por eso dejaste de hablar de él. Tu corazón lo sabía, solo estaba esperando que tu cabeza lo alcanzara. Martina respiró hondo, tratando de recomponerse. ¿Qué hago ahora? Eso solo tú puedes decidirlo. ¿Pero puedo darte un consejo? Siempre. No hagas nada por impulso, no lo confrontes todavía. Enrique volvió a su sillón, pareciendo súbitamente cansado.
Reúne tus propias pruebas. Contrata a un abogado de 1900. Familia. Alguien que no tenga conexión con su círculo. Prepárate. ¿Prepararme para qué? Para la guerra. Porque cuando decidas marcharte, no te lo pondrá fácil. Hombres como Rodrigo nunca lo hacen. Martina miró a su padre, viendo por primera vez el alcance de su planificación. Ya has pensado en todo, ¿verdad? He pensado en protegerte. Es diferente. Enrique sonrió cansado. Y seguiré protegiéndote, pase lo que pase. Comieron en un silencio relativo, cada uno perdido en sus pensamientos. Martina apenas probó la comida, la revelación aún reverberando en su mente. Cada recuerdo de los últimos años ahora ganaba una nueva capa, una sombra de mentira. Los viajes de negocios que Rodrigo hacía solo, los fines de semana en los que necesitaba trabajar, las llamadas que atendía en otra habitación, los perfumes diferentes que a veces sentía en él, las excusas siempre listas, siempre convincentes. ¿Cómo había sido tan ingenua? Cuando Martina volvió al estudio, ya pasaban de las 3 de la tarde. Laura notó inmediatamente que algo andaba mal. ¿Todo bien, Martina? Estoy bien. ¿Puedes cancelar mis compromisos de mañana? Necesito resolver algunas cosas personales. Claro, dudó Laura. ¿Puedo ayudar en algo? Martina miró a la joven asistente, tan llena de esperanza e idealismo. No cometas los mismos errores que yo, Laura. Cuando tu instinto te diga que algo está mal, hazle caso. Esa noche, Martina llegó a casa a las 8. Rodrigo aún no estaba allí, naturalmente. Caminó por el apartamento como si lo viera por primera vez. Todo allí era fruto de su trabajo, de su dinero, de sus elecciones, los muebles de diseño que había seleccionado, las obras de arte que había comprado en subastas, incluso el propio apartamento, un espacioso piso de 3 dormitorios en Chamberí, había sido adquirido con la herencia que recibió cuando su madre falleció. ¿Rodrigo había contribuido económicamente? Sí, con las facturas mensuales, pero nunca había invertido de verdad, nunca había puesto su nombre en nada. Martina siempre pensó que era por respeto, por reconocer que ella ganaba más. Ahora se daba cuenta de que podría ser estrategia. Abrió una botella de vino tinto, se sirvió una copa generosa y se sentó en el sofá, con las fotografías que su padre le había dado esparcidas sobre la mesa de centro. Julia Montero. Martina estudió el rostro de la mujer. Guapa, sin duda. Joven. Sonriendo a la cámara sin saber que estaba siendo fotografiada. Sabría que Rodrigo estaba casado, o él les contaba la misma historia a todas, de que el matrimonio estaba acabado, de que dormían en habitaciones separadas, de que era solo cuestión de tiempo. El móvil de Martina vibró. Rodrigo. La reunión se ha alargado. Dormiré en el apartahotel cerca del despacho. Mañana tengo una vista temprano. Beso. Martina leyó el mensaje sin emoción. ¿Cuántas veces había usado esa excusa? ¿Cuántas noches había pasado no en un apartahotel de trabajo, sino en aquel apartamento en Malasaña, en los brazos de Julia? No respondió. Simplemente dejó el móvil a un lado y tomó otro sorbo de vino. La semana siguiente, Martina siguió el consejo de su padre. Contrató a Beatriz Fonseca, una reconocida abogada de familia que una colega le había recomendado. Beatriz tenía su bufete en la Gran Vía y reputación de ser implacable en divorcios contenciosos. La consulta fue reveladora. Martina llevó todas las pruebas que su padre había reunido, más las que ella misma había comenzado a recopilar. Extractos bancarios, correos electrónicos sospechosos que encontró en el ordenador compartido, mensajes de texto que Rodrigo había dejado abiertos, por descuido. Tienes un caso sólido, analizó Beatriz todo con ojos expertos. Adulterio probado múltiples veces, uso de recursos comunes para mantener relaciones extramatrimoniales. Eso es importante. ¿Importante cómo? Para el reparto de bienes. En un divorcio contencioso, el juez puede considerar la conducta de cada parte. El hecho de que su marido haya desviado recursos de la pareja para mantener a sus amantes puede influir en la división. Martina asintió,
absorbiendo la información. Y en cuanto a los bienes que son solo míos, Beatriz se inclinó hacia adelante. Hábleme de su patrimonio. Martina lo detalló todo. El apartamento en Chamberí, comprado con la herencia de su madre, pero en cuya escritura se incluyó a Rodrigo 3 años después de la boda, a petición de él, como prueba de amor y confianza. La casa de la playa en Javea, herencia directa de su abuelo materno, pero también con el nombre de Rodrigo añadido posteriormente. Las inversiones financieras, los fondos de inversión, todo mezclado a lo largo de los años de matrimonio. ¿Y la empresa?, preguntó Beatriz. El estudio es solo mío. Siempre lo ha sido, fue enfática Martina. Nunca tuvo participación, nunca trabajó allí. Eso es bueno. Pero todo lo que se adquirió durante el matrimonio, en principio, se considera bien, común, sujeto a reparto. Aunque yo lo haya ganado y construido todo, aún así, a no ser que tengan un acuerdo prenupcial, que imagino que no tienen. Martina negó con la cabeza. En ese momento, parecía innecesario. Nos queríamos. Beatriz sonrió con simpatía. Lo entiendo, pero ahora tenemos que ser prácticas. Voy a preparar toda la documentación. Cuando quiera presentar la demanda de divorcio, estaremos listas. Martina salió del bufete de Beatriz, sintiéndose extrañamente fortalecida. Tener un plan, tener a alguien de su lado, marcaba la diferencia. Ya no estaba sola en la oscuridad, pero la vida continuaba. Martina todavía tenía proyectos que entregar, clientes que atender, una empresa que gestionar, y tenía un marido en casa, un hombre al que ahora veía con ojos completamente diferentes. Rodrigo, curiosamente, parecía más atento en las últimas semanas. Trajo flores, sugirió una cena romántica, comentó que se estaban distanciando y que deberían hacer un viaje juntos, quizás a la casa de la playa. Martina aceptó todo con una sonrisa educada, preguntándose si él sentía el cambio en ella, si se daba cuenta de que ya no era la esposa ingenua que creía cada palabra, o si solo estaba aliviando su propia conciencia antes de partir hacia la siguiente conquista. Un mes después de la conversación con su padre, Martina volvió a la casa de Enrique para una comida de domingo. Lo encontró visiblemente más frágil, la enfermedad que luchaba por ocultar finalmente, dejando marcas que no podían disimularse. «Papá, ¿te estás cuidando?» «Estoy haciendo lo que hay que hacer», respondió Enrique vagamente. «¿Y tú? ¿Has decidido qué vas a hacer?» Martina asintió. «Voy a pedir el divorcio. Ya tengo abogada. Ya he reunido todas las pruebas. Solo estoy esperando el momento adecuado». «No existe un momento adecuado para estas cosas». Enrique tomó su mano. «Solo existe el momento en que estás lista. Quiero esperar hasta que el proyecto Salamanca esté finalizado. No quiero que nada entorpezca este contrato». «Entiendo. Pero no tardes mucho, hija. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con quien no nos merece». Había algo en la voz de Enrique, una urgencia que Martina no lograba identificar. «Papá, ¿hay algo que no me estás contando?» Enrique sonrió, pero sus ojos estaban húmedos. «Solo quiero verte feliz, hija mía. Solo eso». Comieron, hablaron de proyectos, de recuerdos, de la madre de Martina. Enrique contó historias de cuando ella era niña, de cómo siempre supo que sería especial. «Tienes la determinación de tu madre y la visión de tu padre», dijo Enrique mirando a su hija con orgullo. «No hay nada que no puedas lograr». Cuando Martina se despidió, abrazó a su padre un poco más fuerte, un poco más de tiempo. Algo en ella sabía que cada momento con él era precioso. De vuelta a su apartamento, Martina encontró a Rodrigo en el sofá, viendo el fútbol. Apenas la miró cuando entró. «¿Cómo fue la comida con tu padre?» «Tranquila». Martina dejó el bolso en la entrada. «Te manda recuerdos». Rodrigo gruñó una respuesta. Martina lo observó, aquel hombre al que un día amó, y no sintió absolutamente nada, ni rabia, ni rencor, solo un vacío frío. «Voy a ducharme», anunció, pero Rodrigo ya estaba absorto en el partido de nuevo. En la ducha, Martina dejó que el agua caliente lavara no solo el cansancio del día, sino también los últimos vestigios de duda.
Sabía lo que tenía que hacer. Era solo cuestión de tiempo. Y mientras el agua caía sobre ella, Martina se juró a sí misma que nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir invisible. Nunca más sería la mujer que acepta migajas cuando merece el banquete completo. El proyecto Salamanca se finalizó en tiempo récord. Martina se sumergió en el trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a su equipo. Era como si, sabiendo que su vida personal estaba a punto de implosionar, necesitara asegurarse de que su vida profesional estuviera blindada, inquebrantable. Laura comentó, preocupada, que Martina estaba trabajando demasiado, durmiendo poco, perdiendo peso. Pero Martina solo sonreía y decía que todo estaba bajo control. Y lo estaba. Por primera vez en años, sentía que controlaba su propia narrativa. 3 meses después de la revelación inicial de su padre, Martina concertó una reunión con Beatriz para presentar la demanda de divorcio. La fecha fue elegida estratégicamente. Un lunes, justo después de que Rodrigo regresara de un viaje de negocios a Barcelona. Un viaje que, como Martina había descubierto a través del detective privado que contrató, incluía a Julia y un fin de semana en el Hotel W Barcelona. «Estoy lista», dijo Martina a Beatriz, firmando los documentos. «¿Estás segura? Una vez que entreguemos esto, no hay vuelta atrás». «Estoy segura, más segura que de cualquier cosa en mi vida». Beatriz sonrió. «Entonces hagamos justicia». La notificación fue entregada a Rodrigo en su despacho, un jueves por la tarde. Martina estaba en una reunión con clientes cuando su móvil vibró insistentemente. Rodrigo llamando. Colgó. Volvió a llamar. Volvió a colgar. Fueron 37 llamadas perdidas al final del día. Mensajes furiosos, luego suplicantes, luego confusos. Martina los leyó todos con distanciamiento clínico, como si estuviera analizando el proyecto de otra persona. Cuando finalmente llegó a casa, Rodrigo la esperaba en la puerta. Su rostro estaba rojo, los ojos inyectados en sangre. «¿Qué es esto?», prácticamente gritó, blandiendo los papeles del divorcio. «¿Qué broma es?» «Esta no es una broma». Martina pasó a su lado entrando en el apartamento. «Es una demanda de divorcio. Pensé que estaba bastante claro». «No puedes hacer esto». Rodrigo la siguió. «No así, sin hablar, sin intentarlo». Martina se giró hacia él y por primera vez en meses le permitió ver la magnitud de su rabia. «¿Sin hablar? ¿Sin intentarlo?», rió, un sonido amargo. «Rodrigo, has pasado los últimos 5 años engañándome. 5 años de mentiras, de amantes, de dinero gastado en relaciones paralelas. ¿Y quieres hablar?». Rodrigo palideció. «No sé de qué estás hablando». Martina sacó una carpeta del bolso arrojándola sobre la mesa. Todas las pruebas, fotografías, extractos, mensajes. El apartamento en Malasaña, Julia, las otras antes que ella. Rodrigo abrió la carpeta con manos temblorosas. El color desapareció de su rostro. «Esto es invasión de la privacidad», intentó débilmente. «Esto es la verdad». Martina se cruzó de brazos. «Una verdad que nunca tendrías el valor de admitir». «Marty, yo...» Intentó acercarse, pero ella retrocedió. «Puedo explicarlo». «No hace falta». Martina levantó una mano. «No quiero tus explicaciones, tus disculpas, tus promesas vacías de cambio. Quiero el divorcio». «¿Y crees que te vas a quedar con todo?». Rodrigo. Cambio de táctica, la rabia regresando. «La mitad de esto es mío, la mitad del apartamento, de la casa de la playa, de todo. Veremos qué decide el juez». Martina caminó hacia el dormitorio, comenzando a meter ropa en una maleta. «¿Qué estás haciendo?». «Me voy. Me quedaré en un hotel hasta que acordemos la división del espacio». «No puedes simplemente irte». «Puedo. Y lo haré». Martina cerró la maleta. «Mi abogada se pondrá en contacto con el tuyo para arreglar los detalles». Rodrigo la observó, incrédulo. «Esto no va a terminar así, Martina. Voy a luchar. Voy a coger todo lo que me corresponde». «Hazlo». Martina lo miró a los ojos.
Solo espero que estés preparado para lo que voy a presentar en el juzgado, porque si crees que estas pruebas son todo lo que tengo, estás muy equivocado. Salió del apartamento sin mirar atrás, llevando solo una maleta y su dignidad. El conserje llamó a un taxi, y Martina dio la dirección de un hotel boutique en el barrio de Salamanca que conocía. En el taxi, mirando la ciudad pasar por la ventana, Martina sintió algo extraño. No era tristeza, no era miedo, era liberación, como si años de peso hubieran sido retirados de sus hombros. Cogió el móvil y llamó a su padre. «Papá, he presentado la demanda de divorcio». Hubo un silencio al otro lado, luego la voz orgullosa de Enrique. «Mi hija valiente. ¿Cómo te sientes?» «Libre», respondió Martina, sorprendida de su propia voz. «Por primera vez en años, me siento libre». «Entonces estás en el camino correcto. ¿Vienes a cenar conmigo mañana? Necesitamos hablar de algunas cosas importantes». «Estaré ahí». Martina colgó y se recostó en el asiento del taxi, cerrando los ojos. Lo peor había pasado, o al menos eso pensaba. Aún no. Sabía de los giros que estaban por venir, de los secretos que aún serían revelados, de la protección que su padre había preparado cuidadosamente, sabiendo que sus días estaban contados y que su hija necesitaría mucho más que solo amor para ganar la batalla que se avecinaba. El hotel en el barrio de Salamanca se convirtió en el refugio temporal de Martina, una elegante habitación en el 12º piso, con vistas a la Gran Vía iluminada. Era extraño dormir en un lugar que no era suyo, despertarse sin la rutina familiar, pero había una libertad en aquello que Martina no experimentaba desde hacía años. Nadie controlando sus horarios, nadie mintiendo sobre dónde estaba, nadie haciéndola sentir pequeña en su propia casa. A la mañana siguiente de la cena concertada con su padre, Martina se despertó temprano y fue directamente al estudio. Laura estaba en la recepción, como siempre, y su rostro se iluminó al ver a su jefa. «He oído que te has mudado», dijo la joven con cuidado. «¿Está todo bien?» «Lo estará», sonrió Martina, y era genuino. «Solo estoy atravesando un momento de transición. Si necesitas cualquier cosa». «Lo sé. Gracias, Laura». Martina se sumergió en el trabajo con la misma intensidad de los últimos meses. Había nuevos proyectos llegando, consecuencia del éxito del complejo en Salamanca. Su reputación como arquitecta visionaria crecía, y con ella las oportunidades. Era como si, al liberarse de las cadenas del matrimonio fallido, hubiera desbloqueado una nueva energía creativa. A las 7 de la tarde, Martina condujo hasta el Viso. La casa de su padre estaba iluminada, acogedora. Doña Celia, el ama de llaves que cuidaba de Enrique desde que enviudó, abrió la puerta con una cálida sonrisa. «Doña Martina, qué alegría. Está usted más delgada». «Es la dieta del divorcio», bromeó Martina, pero doña Celia no se rió. «Su padre está en la biblioteca, la está esperando». Martina encontró a Enrique sentado en su sillón de lectura favorito, un libro abierto en su regazo, las gafas de leer en la punta de la nariz. Cuando la vio, sus ojos se iluminaron. «Ahí está mi guerrera». Martina besó la frente de su padre, sintiendo la piel demasiado caliente. «Papá, ¿tienes fiebre?» «Es solo un resfriado». Enrique restó importancia a la preocupación. «Siéntate aquí, tenemos que hablar». Doña Celia sirvió la cena en la propia biblioteca, como a Enrique le gustaba cuando quería. Privacidad. Cordero asado con patatas, la receta que la madre de Martina hacía en las ocasiones especiales. Martina sintió una opresión en el pecho al reconocer el plato. «Le has pedido a doña Celia que haga la receta de mamá». «Se lo pedí», admitió Enrique, «porque lo que voy a contarte hoy es importante y quería que tu madre estuviera aquí de alguna manera». Martina sintió un escalofrío. «Papá, me estás asustando». Enrique dejó el tenedor a un lado y se recostó, estudiando a su hija. «Martina, sabes que estoy enfermo. No finjas que no te has dado cuenta». «Me he dado cuenta, pero siempre decías que estaba controlado, que los médicos eran optimistas, y lo eran. Durante un tiempo». Enrique respiró hondo.
Pero las cosas han cambiado. El tratamiento ya no funciona como debería. El corazón de Martina se disparó. ¿Qué han dicho los médicos? Que tengo tiempo, pero no todo el tiempo del mundo. Quizás algunos meses, quizás un poco más si tengo suerte. Las lágrimas llegaron inmediatamente, calientes e incontrolables. Papá, no. Hija, escucha. Enrique extendió la mano sosteniendo la suya firmemente. He hecho las paces con esto. He vivido una vida plena. He amado a tu madre profundamente. Te he visto crecer y convertirte en esta mujer extraordinaria. No tengo remordimientos. Pero te necesito, sollozó Martina, especialmente ahora. Y me tienes. Siempre me tendrás. Enrique secó las lágrimas de ella con el pulgar. Pero por eso necesitamos hablar, porque no voy a dejarte desamparada, especialmente no frente a ese hombre. Martina intentó recomponerse, respirando hondo. ¿Qué quieres decir? Enrique se levantó con esfuerzo y caminó hasta su escritorio, sacando una gruesa carpeta de un cajón cerrado con llave. Cuando descubrí las traiciones de Rodrigo, empecé a investigar más a fondo. Y lo que encontré fue mucho, peor de lo que imaginaba. Abrió la carpeta sobre la mesa, revelando montones de documentos. Martina se acercó, hojeando los papeles. Eran extractos bancarios, contratos, transferencias internacionales. ¿Qué es todo esto? Es la verdadera cara de tu marido. Enrique señaló los documentos. Rodrigo no es solo un adúltero, Martina. Es un defraudador. Tiene cuentas offshore en las Islas Caimán, propiedades a nombre de testaferros, sofisticados esquemas de evasión fiscal. Martina sintió que el suelo se abría de nuevo. ¿Cómo lo descubriste? Contraté a los mejores investigadores financieros que el dinero puede comprar, explicó Enrique. Gente discreta, eficiente. Llevó meses, pero logramos rastrear cada céntimo que escondió. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso? Porque siempre planeó salir del matrimonio enriquecido. Enrique se sentó de nuevo, pareciendo cansado. Desde el principio, Martina. Se casó contigo sabiendo quién era tu padre, sabiendo del patrimonio de la familia. Consiguió que lo incluyeras en las escrituras de los inmuebles, tuvo acceso a tus recursos y durante todo ese tiempo estaba desviando dinero. Martina sintió náuseas. Entonces nuestro matrimonio entero fue una mentira. No sé si te quiso al principio, quizás sí, a su manera, pero en algún momento esto se convirtió solo en estrategia. Enrique miró a su hija con compasión. Y cuando descubrí esto, supe que necesitaba protegerte. ¿Cómo? Enrique sonrió, y había algo calculado en esa sonrisa. He creado un testamento especial, con cláusulas muy específicas. Martina acercó una silla, necesitando sentarse. ¿Qué tipo de cláusulas? El testamento determina que todo mi patrimonio sea destinado exclusivamente a ti. Cada acción, cada propiedad, cada inversión, enumeró Enrique. Pero hay más. Cualquier bien que esté a nombre compartido con Rodrigo, incluyendo el apartamento y la casa de la playa, se revertirá automáticamente a ti en caso de divorcio. ¿Eso es legal? Perfectamente legal. Tengo a los mejores abogados del país trabajando en ello. Enrique se inclinó hacia adelante. Mira, cuando incluiste el nombre de Rodrigo en esas propiedades, técnicamente fue un regalo. Pero mi testamento anula eso, porque los recursos que permitieron la compra de esas propiedades vinieron de la herencia que recibiste de tu madre, que a su vez vino del patrimonio familiar. Martina procesaba cada palabra, todavía en shock, pero lo impugnará, luchará. Que luche. Enrique abrió otra carpeta, porque también preparé esto. Dentro de la carpeta había una carta, escrita a mano con la caligrafía firme de Enrique. Junto a ella había copias de todos los documentos que probaban los fraudes de Rodrigo. Esta carta se leerá en el juzgado cuando el divorcio finalice, explicó Enrique. En ella detallo todo lo que descubrí sobre él, los fraudes, las cuentas offshore, las transferencias ilegales, e informo que todos estos documentos ya han sido remitidos a las autoridades competentes. Papá,
Eso va a destruir su carrera. Él destruyó el matrimonio de mi hija, respondió Enrique sin remordimiento. Mintió, traicionó, robó, merece las consecuencias. Martina miró la carta, luego a su padre. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Enrique se levantó y caminó hacia ella, arrodillándose con dificultad al lado de la silla. Sostuvo el rostro de su hija entre sus manos. Porque eres todo lo que tengo en este mundo. Porque tu madre me hizo prometer, cuando se estaba yendo, que siempre te protegería. Y porque no puedo irme de esta vida sabiendo que estás a merced de un hombre como él. Las lágrimas volvieron, pero ahora eran diferentes. No era desesperación, era gratitud. Hay una cosa más. Enrique se levantó con esfuerzo, caminando hacia la ventana. ¿Recuerdas el edificio donde está el despacho de Rodrigo? En el Paseo de la Castellana. Claro, compré ese edificio. A través de una empresa intermediaria, claro. Él no tiene ni idea. El contrato de alquiler de su despacho vence en 3 meses. Martina abrió los ojos de par en par. Y no vas a renovarlo. No lo haré. De hecho, ya tengo una orden de desahucio preparada. Enrique se giró hacia ella. Cuando todo esto salga a la luz, cuando las autoridades comiencen a investigarlo, no tendrá ni el despacho para esconderse. Es mucho, papá. Martina negó con la cabeza, impresionada. Lo has planeado todo al detalle. Tuve tiempo y motivación. Enrique volvió a su sillón. ¿Sabes, Martina? Una de las pocas ventajas de saber que tus días están contados es que puedes organizar las cosas, asegurarte de que quienes amas estén protegidos. No hables así. Martina se arrodilló al lado del sillón. Vas a ponerte bien. Los médicos pueden equivocarse. Pueden. Enrique acarició el cabello de su hija. Pero si no es así, necesito que sepas que hice todo lo que pude para dejarte segura. Cenaron en silencio después de eso, cada uno perdido en pensamientos pesados. Martina miraba a su padre, tratando de grabar cada detalle. Las manos fuertes que la sostuvieron cuando dio sus primeros pasos. Los ojos inteligentes que le enseñaron a ver el mundo de forma diferente. La voz firme que siempre tuvo una palabra de aliento. Después de la cena, Enrique le pidió a Martina que lo acompañara al desván. Allí, en medio de cajas polvorientas y muebles antiguos, encontró un baúl de madera. Esto perteneció a tu abuela. Enrique abrió el baúl con cuidado. Luego pasó a tu madre, y ahora es tuyo. Dentro había joyas, documentos antiguos, fotografías de la familia a lo largo de las generaciones. Martina cogió una foto descolorida de sus abuelos el día de su boda, todavía jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. Estuvieron 52 años juntos, comentó Enrique. Tu abuelo la amó hasta el último día. Eso era lo que yo quería para ti, hija. Un amor verdadero, no esta farsa. Todavía puedo tenerlo. Martina guardó la foto con cuidado. Todavía soy joven. Todavía tengo tiempo. Lo tienes, y lo tendrás. Enrique cerró el baúl. Solo no te conformes con menos de lo que mereces. Cuando Martina regresó al hotel esa noche, su mente era un hervidero. El peso de las revelaciones, el dolor de saber sobre la condición de su padre, la rabia renovada contra Rodrigo. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Encendió el portátil y comenzó a investigar sobre los procedimientos legales del divorcio, sobre la división de bienes, sobre el fraude fiscal. Cuanto más leía, más entendía la genialidad del plan de su padre. No había dejado nada al azar. El móvil vibró. Rodrigo de nuevo. Necesitamos hablar. Podemos resolver esto sin abogados, sin peleas. Por favor. Martina tecleó una respuesta corta y tajante. No hay nada que resolver. Mi abogada hablará con el tuyo. Bloqueó el número a continuación. Ya no había espacio para conversaciones, para manipulaciones, para falsas promesas. En los días siguientes, Martina estableció una nueva rutina. Se despertaba temprano en el hotel, iba al estudio, trabajaba intensamente, visitaba a su padre al final de la tarde. Cada visita revelaba a un Enrique un poco más frágil, pero nunca menos decidido.
La presentó a sus abogados, hombres y mujeres serios, que hablaban en términos legales complejos, pero que dejaron claro que el testamento era inexpugnable. La presentó también a los investigadores que rastrearon los fraudes de Rodrigo, profesionales discretos que entregaron informes detallados. «Un abogado está diciendo que está siendo injusta», comentó Laura, una tarde vacilante. «Que Rodrigo tiene derecho a la mitad de todo». Martina levantó los ojos de los planos técnicos que revisaba. «¿Qué abogado?» «El suyo. Ha llamado aquí intentando hablar contigo. Dile que cualquier comunicación debe hacerse a través de Beatriz Fonseca». Martina volvió al trabajo. «Y Laura, bloquea el número de su despacho. No quiero más interrupciones». Laura asintió y salió. Martina sabía que estaba siendo dura, pero era necesario. Rodrigo estaba intentando todos los ángulos, todas las manipulaciones. No podía darle ninguna brecha. 2 semanas después, Beatriz llamó con novedades. Rodrigo está ofreciendo un acuerdo. Quiere quedarse con el 20% del patrimonio compartido y cerrar el proceso rápidamente. Martina se rió. ¿Cree que voy a aceptar? Beatriz también se rió. Fue lo que le dije, pero pensé que debía informarte. Recházalo, fue firme Martina. Vamos a juicio. Quiero que todo salga a la luz. ¿Estás segura? Va a ser agotador público. Estoy segura. Beatriz me engañó durante años. Me robó, me mintió, me hizo cuestionar mi propia cordura. No voy a facilitarle las cosas ahora. Entendido, prepararemos el caso más sólido posible. Mientras el proceso judicial avanzaba, Martina veía a su padre consumirse lentamente. Los tratamientos paliativos ayudaban con el dolor, pero no podían revertir lo inevitable. Aún así, Enrique mantenía el buen humor, la inteligencia afilada. «Estás fuerte, hija», comentó una tarde cuando Martina le leía en el jardín de la casa. «Más fuerte de lo que imaginaba». «Aprendí del mejor». Martina cerró el libro mirando a su padre. «Me enseñaste a no rendirme nunca». Enrique sonrió. «¿Recuerdas cuando tenías 10 años y decidiste construir una casa en un árbol?» «Lo recuerdo. Pasé 3 semanas planificando, dibujando, calculando. Y cuando estuvo lista, era la casa en el árbol más elaborada del barrio». Enrique rió, suavemente. «Fue entonces cuando supe que serías arquitecta. Siempre creíste en mí». Martina tomó la mano de su padre. «Incluso cuando yo dudaba. Porque veía en ti lo que tú aún estabas descubriendo». Enrique apretó su mano. «Y ahora el mundo entero lo ve». Un mes antes de la vista final del divorcio, Enrique llamó a Martina para una conversación seria. Estaba visiblemente más débil, necesitando ayuda para levantarse, pero sus ojos aún brillaban con determinación. «Hija, necesito que me prometas una cosa. Lo que sea, papá. Cuando me vaya, y será pronto, no quiero que te culpes por nada. No quiero que pienses que podrías haber hecho más, haber sido mejor, haber cambiado algo. Papá, no». «Escucha», interrumpió Enrique, firme. «He tenido una vida maravillosa. He amado a una mujer extraordinaria. He criado a una hija increíble. He construido un legado. Cuando llegue mi hora me iré en paz». Martina abrazó a su padre, sintiendo los huesos salientes a través de la ropa, y lloró como no lloraba desde niña. «Eres la persona más importante de mi vida», sollozó. «No sé cómo voy a seguir sin ti. Lo harás porque eres fuerte, porque tu madre y yo te criamos. Para ser fuerte». Enrique la apartó suavemente secando sus lágrimas. «Y porque tienes un futuro brillante por delante, libre de ese hombre, libre para ser quien realmente eres». Esa noche, Martina durmió en la habitación de invitados de la casa de su padre, queriendo estar cerca de él. Se despertó en mitad de la madrugada y fue a la habitación de Enrique, encontrándolo despierto, mirando por la ventana. «¿No puedes dormir, papá?» «El dolor está un poco fuerte hoy», admitió Enrique. «Pero no es nada que no pueda soportar». Martina se sentó en la cama a su lado. «¿Quieres que llame al médico?» «No, solo quiero tu compañía». Se quedaron en silencio un rato, simplemente absorbiendo la presencia del otro.
Martina, hay algo que nunca te he contado, habló finalmente Enrique, sobre por qué construí todo esto, el imperio, los negocios. Querías dejar un legado. Quería dejarte algo a ti. Enrique miró a su hija. Cuando naciste, te sostuve en mis brazos e hice una promesa. Que nunca tendrías que depender de nadie, que tendrías todos los recursos para ser independiente, fuerte. Y cumpliste tu promesa. La cumplí. Y ahora, incluso yéndome, seguiré protegiéndote. A través del testamento, a través de todo lo que he organizado. Enrique tomó su mano. Nunca estarás sola, hija. Nunca. Las semanas pasaron en una neblina. Martina se dividía entre el estudio, donde los proyectos seguían fluyendo, y la casa de su padre, donde pasaba cada momento libre. Beatriz la mantenía informada sobre el proceso de divorcio, que avanzaba inexorablemente hacia la vista final. Rodrigo intentó varias veces el contacto directo, pero Martina bloqueó todos los canales. Incluso apareció en el estudio una vez, pero la seguridad le impidió subir. Laura contó después que había gritado en el vestíbulo, llamando a Martina interesada, manipuladora. «Déjalo, que grite», comentó Martina sin emoción. «Pronto tendrá cosas más importantes de las que preocuparse». 10 días antes de la vista, Enrique llamó a todos sus abogados para una reunión final en la casa de Elviso. Martina estaba presente, así como doña Celia, que ya formaba parte de la familia. Enrique revisó cada detalle del testamento, cada cláusula, cada protección que había construido para su hija. Se aseguró de que todos los documentos estuvieran en orden, de que las pruebas contra Rodrigo estuvieran compiladas, de que nada pudiera salir mal. Al final de la reunión, pidió un momento a solas con Martina. «Está todo listo, hija». Enrique sostuvo sus manos. «Ahora es solo cuestión de tiempo hasta la vista. Vas a estar allí conmigo», insistió Martina. «Vas a verme ganar». Enrique sonrió tristemente. «Estaré contigo, de una forma u otra». 3 días antes de la vista, Martina recibió una llamada de doña Celia en mitad de la noche. Enrique había empeorado repentinamente. Cuando llegó a la casa, encontró a su padre en la cama, rodeado de médicos, respirando con dificultad. «Papá». Martina se arrodilló al lado de la cama sosteniendo su mano. Enrique abrió los ojos, encontrando los de ella. «Mi arquitecta», murmuró. «Estoy aquí, papá. No voy a ninguna parte». «Recuerda la promesa», susurró Enrique. «Sé fuerte, sé libre, sé feliz». «Te lo prometo, papá», lloró Martina. «Te lo prometo». Enrique sonrió, apretó la mano de su hija una última vez y cerró los ojos. En aquella tranquila madrugada de octubre, mientras la ciudad dormía, partió en paz, sabiendo que había hecho todo lo que estaba a su alcance para proteger a quien más amaba. Martina se quedó a su lado durante horas, sosteniendo su mano, memorizando cada detalle de su rostro. Cuando finalmente se levantó, el sol comenzaba a salir, trayendo un nuevo día. Un día en el que estaba un poco más sola en el mundo, pero también un poco más fuerte. El funeral fue discreto, como Enrique había pedido. Solo familia cercana y amigos íntimos. Martina permaneció serena durante toda la ceremonia, aceptando el pésame con dignidad. Rodrigo tuvo la audacia de aparecer, intentando acercarse, pero Beatriz lo interceptó, informándole que no era bienvenido. Después de que todos se fueron, Martina se quedó sola en el cementerio ante la tumba de su padre junto a la de su madre. «Haré que te sientas orgulloso, papá», prometió en voz baja. «Voy a ganar esta batalla, por mí, por ti, por la verdad». Y mientras caminaba de regreso al coche, con la brisa de octubre moviendo su cabello, Martina sintió una determinación renovada. La vista sería en 2 días, y estaba más que lista para lo que viniera. La mañana siguiente al entierro amaneció gris sobre Madrid, como si la propia ciudad lamentara la partida de Enrique Calatrava. Martina se despertó en la habitación de invitados de la casa de Elviso, donde había pasado la noche. Doña Celia ya estaba en la cocina, preparando café, con los ojos rojos de tanto llorar. «Doña Martina tiene que comer». El ama de llaves puso pan fresco y fruta en la mesa.
Su padre no querría verla así. Martina intentó comer, pero cada bocado parecía pesarle en la garganta. Mañana sería la vista. Mañana, todo lo que su padre había planeado sería revelado, y él no estaría allí para ver cómo se hacía justicia. El teléfono sonó. Era Beatriz. Martina, mi más sentido pésame por la pérdida de tu padre. La voz de la abogada era amable pero profesional. Si quieres aplazar la vista, puedo solicitarlo. No, fue firme. Martina, mañana según lo planeado. Es lo que mi padre habría querido. ¿Estás segura? Acabas de pasar por un momento muy difícil. Estoy segura. Martina miró por la ventana, hacia el jardín donde había jugado de niña. De hecho, necesito que te asegures de que todo está listo. Todos los documentos, todas las pruebas. Está todo organizado, aseguró Beatriz. Y Martina, hay algo más. El testamento de tu padre se leerá oficialmente esta tarde. Sus abogados quieren que estés presente. Estaré allí. La lectura del testamento tuvo lugar en el despacho de los abogados de Enrique, un lugar sobrio en 1900, el Paseo de la Castellana, con paneles de madera oscura y aire de solemnidad. Martina fue acompañada por Beatriz, que insistió en estar presente como su representante legal. El abogado principal, un hombre de pelo canoso llamado Dr. Armando, condujo la reunión con reverencia. Además de Martina, estaban presentes algunos primos lejanos y antiguos empleados de la empresa de su padre, todos convocados como testigos. El doctor Armando abrió una carpeta de cuero y comenzó a leer. Su voz era clara, formal, pero cargada de respeto. Yo, Enrique Calatrava, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento, revocando todos los anteriores. Martina escuchó cada palabra con el corazón encogido. Enrique destinó pequeñas cantidades a doña Celia y otros empleados leales. Donó valores significativos a instituciones benéficas que siempre había apoyado. Y entonces llegó la parte principal. Todo el resto de mi patrimonio, incluyendo pero no limitado a propiedades, inversiones, acciones, participaciones societarias y demás bienes muebles e inmuebles, lo destino exclusivamente a mi hija Martina Calatrava. Los primos intercambiaron miradas, pero nadie pareció sorprendido. Enrique siempre había dejado claro que Martina era su única heredera directa. Pero entonces el abogado continuó, y fue cuando la atmósfera cambió. Declaro expresamente que cualesquiera bienes que mi hija haya compartido con su cónyuge, Rodrigo Méndez, fueron adquiridos con recursos provenientes del patrimonio familiar, constituyéndose en donación condicional. En caso de separación o divorcio, estos bienes revertirán íntegramente a mi hija, independientemente del régimen matrimonial. Beatriz apretó discretamente el brazo de Martina. Eso era exactamente lo que necesitaban. Además, continuó el doctor Armando, y su voz adquirió un tono más serio, dejo registrado en este documento que tuve conocimiento de irregularidades financieras y fraudes cometidos por el referido Rodrigo Méndez, incluyendo evasión fiscal, cuentas offshore no declaradas y apropiación indebida de recursos. Todos los documentos probatorios han sido debidamente remitidos a las autoridades competentes. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Los primos se miraron, conmocionados. Beatriz mantuvo una expresión neutra, profesional. El doctor Armando cerró la primera carpeta y abrió otra. Y hay más. Un documento separado, lacrado, que solo debe ser revelado durante el proceso de divorcio en curso. Con la autorización de la señora Martina, este documento será presentado en el juzgado mañana. Martina asintió con la garganta demasiado apretada para hablar. Después de la lectura, el doctor Armando pidió un momento a solas con Martina. Cuando se quedaron solos, le entregó 2 sobres. Su padre me pidió que le entregara esto personalmente. El primero debe abrirlo hoy. El segundo, solo después de la vista de mañana. Martina cogió los sobres con manos temblorosas. Reconoció inmediatamente la caligrafía de su padre. Gracias, doctor Armando. Su padre fue un hombre extraordinario, señora Calatrava, y usted es exactamente como él la describió. Fuerte, íntegra, incapaz de doblegarse ante la injusticia.
De vuelta en el hotel, Martina se sentó en la cama y abrió el primer sobre. Dentro, una carta escrita con la letra firme de Enrique, fechada 3 semanas atrás. Mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que me he ido. No estés triste. He vivido cada día que se me ha dado con gratitud, especialmente los últimos, en los que he podido organizar las cosas para protegerte. Mañana será un día difícil. Te enfrentarás a ese hombre en el juzgado y escucharás cosas desagradables. Intentará hacerte sentir culpable, intentará invertir la narrativa, hacerse la víctima. No le creas. Recuerda lo que siempre te enseñé. La verdad es como un edificio bien construido. Puede ser atacada, puesta a prueba, cuestionada, pero si los cimientos son sólidos, permanece en pie. Tienes la verdad de tu lado, tienes las pruebas, tienes la justicia y tienes mi amor, aunque no esté físicamente presente. Sé fuerte, mi arquitecta, mantén la cabeza alta, y cuando todo acabe, cuando salgas de ese juzgado libre, recuerda, nunca lo necesitaste, siempre has sido completa por ti misma, con todo mi amor eterno. Papá. Martina dobló la carta con cuidado, las lágrimas manchando el papel. La guardó junto a su corazón y por primera vez desde la partida de su padre, se permitió llorar sin reservas. Lloró por la pérdida, por el dolor, pero también por la gratitud de haber tenido un padre que la amó tan profundamente. Cuando finalmente logró recomponerse, ya era de noche. Martina tomó un largo baño, dejando que el agua caliente relajara sus músculos tensos. Mañana sería el día. Mañana todo cambiaría. Revisó mentalmente todo lo que sabía, todo lo que Beatriz había preparado. Las pruebas de adulterio eran sólidas, las evidencias de fraude fiscal incontestables, el testamento de su padre legalmente blindado. Rodrigo no tenía salida, pero conociéndolo como lo conocía, sabía que lucharía hasta el final. Esa noche, Martina apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su padre, oía su voz, sentía su presencia, y extrañamente, eso la confortaba. Él estaba con ella de una forma que trascendía lo físico. La mañana de la vista llegó con un cielo azul cristalino, tan diferente al de la víspera. Martina se vistió con esmero, un traje de chaqueta azul marino, de corte impecable, el pelo recogido en un moño elegante, maquillaje discreto, pero que ocultaba las ojeras de las malas noches. Quería parecer fuerte, controlada, inquebrantable. Laura llamó temprano ofreciendo su apoyo. «Puedes hacerlo, Martina, todo saldrá bien». «Gracias, Laura. Has sido un ángel». Beatriz la recogió en el hotel a las 8:30. La vista estaba fijada para las 10 en los juzgados de Plaza de Castilla. En el coche, la abogada hizo una última revisión. La jueza que presidirá es la doctora Elena Ribeiro. Experimentada, justa, no tolera juegos ni manipulaciones, explicó Beatriz. Rodrigo estará representado por el doctor Augusto Ferreira, conocido por ser agresivo. Prepárate para intentos de intimidación. Estoy preparada. Martina miró por la ventana viendo despertar la ciudad. ¿Hay algo que deba saber? Solo una cosa, dudó Beatriz. Según nuestros informantes, Rodrigo vendrá acompañado. Probablemente por Julia. Martina sintió una punzada de rabia, pero la controló. Que venga con quien quiera, no cambia nada. Los juzgados estaban abarrotados cuando llegaron, abogados apresurados, familias tensas, el murmullo constante de vidas decidiéndose en salas cerradas. Beatriz guió a Martina hasta la sala de vistas en el tercer piso. Llegaron temprano a propósito. Beatriz quería que Martina estuviera sentada, serena, cuando Rodrigo entrara. Psicología básica. Quien llega primero controla el espacio. La sala era típica. Una mesa para la jueza al fondo, mesas más pequeñas para los abogados y sus clientes a cada lado, algunas sillas para testigos y observadores. Martina se sentó al lado de Beatriz, con las manos cruzadas en el regazo, respirando profundamente. A las 10:05, la puerta se abrió y entró Rodrigo.
Martina mantuvo el rostro impasible, pero internamente sintió un shock. Parecía diferente, más viejo, cansado, con una dureza en los ojos que ella no reconocía. O quizás simplemente nunca había mirado bien. Y a su lado, exactamente como Beatriz había predicho, estaba Julia. La mujer era aún más guapa en persona, rubia natural, con un vestido rojo que parecía demasiado caro para alguien de 28 años sin fortuna personal. Lanzó una mirada desafiante a Martina, quien simplemente desvió los ojos negándose a darle la satisfacción de una reacción. Rodrigo, por otro lado, intentó el contacto visual. Cuando Martina finalmente lo miró, él esbozó una pequeña sonrisa, casi condescendiente, como si dijera que todo aquello era innecesario, que podrían resolverlo de forma civilizada. Martina sostuvo la mirada, dejando que viera exactamente lo que pensaba de él. Rodrigo fue el primero en desviarla. Su abogado, el doctor Augusto, era un hombre corpulento con un traje caro de postura agresiva evidente. Saludó a Beatriz con frialdad profesional e ignoró por completo a Martina. A las 10, en punto entró la jueza Elena Ribeiro. Era una mujer de unos 50 años, de pelo corto y canoso, con una mirada penetrante tras unas gafas de montura discreta. Todos se levantaron hasta que ella se sentó. «Buenos días». La voz de la jueza era firme, controlada. «Estamos aquí para la vista de divorcio contencioso entre Martina Calatrava y Rodrigo Méndez. Abogados, identifíquense para el registro». Beatriz y el doctor Augusto hicieron sus presentaciones formales. La jueza hojeó los documentos en su mesa. «Veo aquí que tenemos un caso de presunto adulterio, una disputa de bienes considerable y...» Hizo una pausa, mirando más atentamente. «Acusaciones de irregularidades financieras, ¿es correcto?» «Sí, señoría», se levantó Beatriz. «La demandante ha presentado pruebas sustanciales de adulterio múltiple y prolongado, así como de fraude fiscal por parte del demandado». El doctor Augusto también se levantó. «Señoría, mi cliente impugna vehementemente estas acusaciones. Lo que tenemos aquí es una esposa resentida que intenta usar recursos cuestionables para perjudicar a un hombre honesto en un momento de fragilidad emocional». La jueza levantó la mano, silenciándolo. «Tendremos tiempo para argumentaciones. Primero, quiero escuchar a las partes. Señora Calatrava, de pie, por favor». Martina se levantó, con las piernas firmes a pesar del nerviosismo. La jueza la estudió por un momento. ¿Es usted consciente de que, al solicitar el divorcio basándose en el adulterio, está haciendo una acusación grave que requiere comprobación? Lo soy, señoría, y tengo todas las pruebas necesarias. ¿Y usted, señor Méndez? La jueza se giró hacia Rodrigo. ¿Es consciente de las acusaciones en su contra? Rodrigo se levantó, asumiendo una postura de víctima. Lo soy, señoría, y puedo asegurar que son falsas, basadas en malentendidos y en el dolor de un matrimonio que admito no estaba bien. La jueza tomó notas. Muy bien, procedamos. Doctora Beatriz, presente sus pruebas. Beatriz abrió la carpeta, sacando las fotografías, los extractos bancarios, los informes del detective privado. Uno por uno, los documentos fueron presentados, analizados, registrados. Las fotos de Rodrigo con Julia en situaciones comprometedoras, los recibos de hoteles, restaurantes, joyas, el contrato de alquiler del apartamento en Malasaña. Con cada prueba presentada, Rodrigo palidecía un poco más. Julia, a su lado, comenzaba a parecer incómoda, como si finalmente comprendiera el alcance de aquello en lo que estaba involucrada. El doctor Augusto intentó rebatir. «Señoría, las fotografías pueden ser manipuladas, los documentos pueden ser falsificados». La jueza lo cortó con una mirada fría. «Los documentos han sido autenticados por peritos. A menos que tenga evidencias concretas de falsificación, los considero válidos». Beatriz continuó. «Presentamos también pruebas de que el demandado mantuvo no una, sino varias relaciones extramatrimoniales a lo largo de los últimos 5 años del matrimonio, todas financiadas con recursos de la pareja». Rodrigo no pudo contenerse más.
Esto es ridículo. Se levantó. Martina está haciendo esto por venganza, porque su matrimonio con el trabajo era más importante que su matrimonio conmigo. Siéntese, señor Méndez, ordenó la jueza. Tendrá su oportunidad de hablar. Pero Rodrigo estaba en una espiral. Lo intenté durante años. Intenté ser un buen marido, pero ella siempre estaba trabajando, siempre ocupada. ¿Qué se supone que debe hacer un hombre? Martina sintió que la rabia hervía, pero Beatriz le puso una mano en el brazo, calmándola. La jueza también se dio cuenta. Señor Méndez, voy a pedírselo una última vez. Siéntese o me veré obligada a considerarlo desacato. Rodrigo se sentó, pero su rostro estaba rojo de rabia y humillación. Julia, a su lado, parecía querer desaparecer. La jueza se giró hacia Martina. Señora Calatrava, ¿le gustaría manifestarse? Martina se levantó, con la voz firme. Señoría, durante 14 años fui una esposa dedicada. Trabajé, sí, porque construir una carrera no es un delito. Pero siempre honré mis votos, siempre fui fiel, siempre respeté el matrimonio. Mientras tanto, mi marido construyó una vida paralela, mintiendo, engañando, gastando nuestro dinero con otras mujeres. Su voz no tembló, no vaciló. Descubrí la verdad hace algunos meses, y en lugar de confrontarlo impulsivamente, busqué pruebas, contraté a profesionales, hice todo de la forma correcta, porque, a diferencia de él, yo respeto la ley. Rodrigo resopló, pero no dijo nada. Beatriz entonces se levantó de nuevo. Señoría, hay más, sobre las irregularidades financieras. La jueza asintió. Proceda. Beatriz presentó los documentos que los investigadores de Enrique habían compilado. Cuentas offshore, transferencias no declaradas, empresas fantasma, evasión fiscal sistemática. El doctor Augusto intentó protestar. Señoría, estos documentos fueron obtenidos de forma cuestionable, invaden la privacidad de mi cliente. Fueron obtenidos legalmente a través de investigadores licenciados, contraargumentó Beatriz, y ya han sido remitidos a las autoridades fiscales competentes, que han confirmado las irregularidades. La jueza estudió los documentos con creciente atención. Esto es serio, doctor Augusto. Su cliente es consciente de que puede enfrentar no solo consecuencias en 1900, el divorcio, sino también penales. El doctor Augusto intercambió miradas urgentes con Rodrigo, que ahora parecía genuinamente asustado. Señoría, necesitamos tiempo para revisar estos documentos, consultar a expertos. La jueza miró el reloj. Haremos un receso de 30 minutos. Cuando regresemos, espero que ambas partes estén preparadas para discutir una resolución. Durante el receso, Martina y Beatriz fueron a una sala privada. Beatriz estaba radiante. «Está yendo perfectamente», dijo. «Están en pánico. No esperaban que tuviéramos todo tan bien documentado». Martina asintió, pero se sentía extrañamente vacía. Ganar estaba siendo más fácil de lo que había imaginado, pero no le traía la satisfacción esperada. Solo quería que terminara. Cuando volvieron a la sala de vistas, notaron inmediatamente que algo había cambiado. Julia ya no estaba allí. Su silla estaba vacía. Rodrigo estaba solo con su abogado y parecía 10 años mayor. La jueza regresó, y antes de que pudiera hablar, el doctor Augusto se levantó. «Señoría, a mi cliente le gustaría hacer una propuesta de acuerdo». La jueza miró a Rodrigo. «Señor Méndez, ¿es eso cierto?» Rodrigo se levantó lentamente. Miró a Martina y por primera vez ella vio algo que podría ser remordimiento en sus ojos. «Yo», comenzó con la voz ronca, «he cometido errores, muchos errores, y entiendo que...» Miró los documentos sobre la mesa. «Entiendo que las consecuencias son justas». El doctor Augusto puso un papel sobre la mesa de la jueza. «Mi cliente está dispuesto a renunciar a cualquier reclamación sobre los bienes compartidos, a cambio de que el divorcio finalice rápidamente y que la señora Calatrava no presente cargos adicionales sobre las cuestiones financieras». Martina miró a Beatriz, que negó ligeramente con la cabeza. Era una propuesta desesperada. Sabían que estaban perdidos, pero antes de que pudieran responder, llamaron a la puerta.
Entró un oficial de justicia, llevando un sobre lacrado. «Señoría, perdón por la interrupción», entregó el sobre a la jueza. «Esto acaba de llegar. Está relacionado con este caso y ha sido marcado como urgente». La jueza frunció el ceño, abriendo el sobre. Dentro había un documento grueso y una carta lacrada. Leyó en silencio, sus ojos abriéndose progresivamente. «Señor Méndez, señora Calatrava, por favor permanezcan de pie». La voz de la jueza había cambiado, cargada de gravedad. Todos se levantaron. Martina sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué estaba pasando? «Acabo de recibir documentación sucesoria relevante para este caso». La jueza miró directamente a Martina. «Señora Calatrava, ¿sus abogados estaban al tanto de esto?». Beatriz se acercó a la mesa de la jueza, leyendo rápidamente el documento. Su rostro se iluminó. «Sí, señoría. Este es el testamento del difunto Enrique Calatrava, padre de mi clienta. Falleció hace 3 días y dejó instrucciones específicas de que este documento debía ser presentado en este proceso». La jueza asintió, con expresión seria. «Muy bien, voy a autorizar la lectura íntegra de este testamento, pues contiene cláusulas directamente relacionadas con el reparto de bienes en discusión». Rodrigo miró a su abogado, confundido. «¿De qué están hablando?». El doctor Augusto también parecía perdido. «Señoría, no entiendo la relevancia». «La entenderá», respondió secamente la jueza. «Doctora Beatriz, proceda con la lectura». Beatriz cogió el documento y Martina se dio cuenta de que sus manos temblaban ligeramente. No de nerviosismo, sino de anticipación. Este era el momento que su padre había planeado, la trampa final. Y mientras Beatriz comenzaba a leer, Martina miró a Rodrigo una última vez. Él todavía no entendía lo que estaba a punto de suceder. Todavía creía que podía negociar, manipular, salir con algo. Pero en pocos minutos todo cambiaría, y Martina, finalmente, tendría la justicia que merecía. Beatriz se posicionó en el centro de la sala, con el testamento en las manos, y comenzó a leer con voz clara y firme. «Yo, Enrique Calatrava, español, empresario, residente y domiciliado en la ciudad de Madrid, declaro que este es mi último testamento, revocando cualesquiera disposiciones anteriores». Martina observó a Rodrigo mientras la lectura proseguía. Él todavía parecía confundido, sin entender por qué el testamento de su suegro se estaba leyendo en su vista de divorcio. El doctor Augusto hojeaba nerviosamente sus propios documentos, claramente sorprendido. La primera parte del testamento trataba de las disposiciones generales, donaciones a empleados, instituciones benéficas, legados menores. Rodrigo comenzó a moverse impaciente en la silla, como si aquello fuera una pérdida de tiempo. Pero entonces Beatriz llegó a la sección principal. «Declaro que todo mi patrimonio, valorado en aproximadamente 87 millones de euros, incluyendo propiedades, inversiones, participaciones societarias, fondos y demás activos, sea destinado exclusivamente a mi hija, Martina Calatrava». Rodrigo se enderezó en la silla. 87 millones. La cantidad resonó en la sala como un trueno silencioso. Beatriz continuó, su voz ganando intensidad. «Determino además que cualesquiera bienes que mi hija haya compartido con su cónyuge, adquiridos con recursos provenientes de herencia familiar o donaciones que le hice en vida, sean considerados donaciones condicionales. En caso de separación o divorcio, tales bienes revierten automática e íntegramente a mi hija, independientemente del régimen matrimonial». «¿Qué?». Rodrigo se levantó bruscamente. «Eso no puede ser legal». «Siéntese, señor Méndez», ordenó la jueza con voz cortante. Beatriz esperó a que se sentara antes de continuar. «Específicamente, los siguientes bienes revierten a mi hija: el apartamento en la calle Armonía, en Chamberí, adquirido con recursos de la herencia dejada por mi esposa, Clarice Calatrava; la casa de veraneo en 1900 Javia, originalmente propiedad del abuelo materno de Martina,
todas las inversiones financieras realizadas a nombre conjunto con recursos comprobablemente oriundos del patrimonio familiar. Rodrigo estaba lívido, pero yo ayudé a pagar las facturas. Contribuí con los gastos mensuales, interrumpió Beatriz mirándolo directamente. Nunca con la adquisición de patrimonio. Y tenemos todos los comprobantes. La jueza hizo un gesto para que Beatriz continuara. La abogada pasó la página y Martina vio que su rostro cambiaba, volviéndose más serio. Además, leyó Beatriz despacio, cada palabra pesando en el aire. Dejo registrado en este testamento, como documento oficial y jurado, que, durante los últimos meses de mi vida, tuve conocimiento de irregularidades graves cometidas por Rodrigo Méndez, yerno con quien mi hija estuvo casada. El uso del pasado no pasó desapercibido para nadie. Esas irregularidades incluyen, pero no se limitan a cuentas bancarias offshore no declaradas a las autoridades fiscales españolas por valor aproximado de 2,3 millones de dólares, transferencias ilegales de recursos a través de empresas pantalla, evasión fiscal sistemática a lo largo de 8 años, apropiación indebida de recursos de la pareja para el mantenimiento de relaciones extramatrimoniales. La sala estaba en 1900, silencio absoluto. Incluso el oficial de justicia había dejado de teclear para escuchar. Todas las pruebas de estas irregularidades han sido debidamente compiladas por investigadores licenciados y especializados, y copias autenticadas han sido enviadas a la agencia tributaria, al Consejo General de la Abogacía, a la Fiscalía y demás órganos competentes, conforme a la documentación anexa a este testamento. Rodrigo estaba de pie de nuevo, con el rostro rojo. «Esto es una persecución», gritó. «Un hombre muerto acusándome sin que yo pueda defenderme». «Al contrario, señor Méndez», respondió fríamente la jueza. «Un hombre que, antes de fallecer, se aseguró de que sus actos ilícitos fueran debidamente documentados y reportados. Las autoridades competentes ya están al tanto. Esta es solo la formalización judicial». El doctor Augusto hojeaba frenéticamente los documentos anexos que el oficial había traído. «Señoría, necesitamos tiempo para analizar todo esto, consultar a expertos en derecho tributario». «Tendrá todo el tiempo que necesite en las instancias apropiadas», respondió la jueza. «Pero para los fines de este divorcio, la documentación es clara. Prosiga, doctora Beatriz». Beatriz pasó otra página y Martina se dio cuenta de que había más. ¿Cuánto más había planeado su padre? Además, declaró que a través de 1905, un holding creado para la gestión de parte del patrimonio familiar, adquiría el edificio de oficinas ubicado en el Paseo de la Castellana, número 3400, donde funciona el bufete de abogados de Rodrigo Méndez. Rodrigo palideció por completo. «¿El edificio?», murmuró. «¿Compraste el edificio?». Beatriz sonrió discretamente antes de continuar. «El contrato de alquiler de dicho despacho vence en 60 días. Determino que no haya renovación. La orden de desahucio ya ha sido preparada y se ejecutará conforme a los plazos legales. Esto es...». Rodrigo buscaba palabras. «Esto es venganza, persecución». «Eso es gestión patrimonial», corrigió la jueza. «Y perfectamente legal. El propietario de un inmueble tiene derecho a no renovar contratos de arrendamiento». Rodrigo se giró hacia Martina y por primera vez había verdadera desesperación en sus ojos. «¿Tú sabías todo esto?». Martina lo encaró, con la voz calmada y controlada. «Mi padre me contó sobre sus investigaciones antes de irse, sobre cada mentira tuya, cada fraude, cada traición. Y sí, sabía lo que planeaba hacer». Rodrigo intentó acercarse, pero el oficial de justicia dio un paso adelante impidiéndoselo. «Marty, por favor, podemos hablar de esto. Podemos encontrar una solución». Martina se levantó, encarándolo de igual a igual. «No existe solución, Rodrigo. Ya no existimos nosotros. Tú destruiste eso solo». Pero antes de que pudiera responder, Beatriz levantó la mano. «Señoría,
Hay un último documento, una carta personal del difunto Enrique Calatrava, que solicitó que fuera leída en esta vista. La jueza asintió. Proceda. Beatriz abrió el sobre lacrado con cuidado. Dentro había 2 páginas escritas a mano, con la caligrafía firme de Enrique. Comenzó a leer, y su voz, por primera vez, tembló ligeramente. Rodrigo Méndez, si se está leyendo esta carta, significa que estás ante un juez, intentando quitarle a mi hija lo que no te pertenece. Quiero que sepas algunas cosas. La sala entera estaba suspendida en cada palabra. Siempre supe qué clase de hombre eras. Desde el día en que conociste a mi hija, me di cuenta. Vi la forma en que tus ojos calculaban, cómo medías cada palabra, cada gesto. Pero Martina te quería, y yo respeté su elección. Te di la oportunidad de demostrar que estaba equivocado. Martina sintió lágrimas calientes correr por su rostro, pero no se las secó. Quería escuchar cada palabra. No lo demostraste. Al contrario, confirmaste cada sospecha. Traicionaste a mi hija no una, sino múltiples veces. Usaste su dinero para financiar tus aventuras. Mentiste, engañaste, manipulaste, y aún tuviste la audacia de pensar que saldrías de esta situación enriquecido. Rodrigo se había sentado de nuevo, con la cabeza gacha, pero Beatriz no se detuvo. Pero esto es lo que no entendiste, Rodrigo. Mi hija nunca te necesitó. Ella construyó su propio imperio. Se convirtió en una de las arquitectas más respetadas de esta ciudad por mérito propio, talento propio, trabajo propio. Tú solo te colgaste de ella como un parásito. El doctor Augusto intentó protestar. Señoría, esto es ofensivo. Es la verdad, respondió secamente la jueza, y está debidamente documentado en un testamento oficial. Continúe, doctora. Así que déjame ser claro, leyó Beatriz, la voz de Enrique resonando a través de ella. No tendrás nada, ni el apartamento, ni la casa de la playa, ni un solo céntimo de lo que mi hija construyó. Y más, tus fraudes han sido expuestos, tus cuentas secretas descubiertas, tus esquemas desmantelados. No saldrás de esta sala como un hombre libre, sino como alguien que tendrá mucho que explicar a las autoridades. Rodrigo estaba visiblemente temblando ahora. En cuanto al edificio de tu despacho, considéralo mi última lección para ti. No se construye una carrera sobre cimientos podridos, y tu carrera, así como tu carácter, está a punto de desmoronarse. Beatriz pasó la última página, su voz suavizándose para el párrafo final. Martina, mi querida hija, si estás escuchando esto, sabe que mi mayor orgullo fue verte convertirte en la mujer fuerte, íntegra y brillante que eres. No permitas que este hombre tenga ni un segundo más de tu tiempo, ni un pensamiento más en tu mente. Eres libre, eres completa, eres amada. Siempre lo has sido, siempre lo serás. Tu padre, Enrique. El silencio que siguió fue profundo, cargado de emoción. Martina se cubrió el rostro con las manos, permitiéndose finalmente llorar abiertamente, no de dolor, sino de amor, de gratitud por el padre que la protegió incluso después de haberse ido. La jueza esperó unos momentos antes de hablar, su propia voz embargada. Este tribunal reconoce la validez total e íntegra del testamento presentado. Considerando las evidencias de adulterio probado, fraude fiscal documentado y las claras disposiciones testamentarias, decreto lo siguiente. Leyó de sus apuntes. Se concede el divorcio entre Martina Calatrava y Rodrigo Méndez, con base en el adulterio y la ruptura irreparable del vínculo matrimonial. En 1900, cuanto al reparto de bienes, determino que todos los inmuebles, inversiones y activos reviertan íntegramente a la señora Calatrava, conforme a lo determinado en el testamento de Enrique Calatrava. El doctor Augusto lo intentó una última vez. Señoría, al menos las contribuciones mensuales de mi cliente a lo largo de los años fueron contribuciones a los gastos comunes de un hogar que él ayudó a destruir, lo cortó la jueza. No hay compensación financiera para la traición y el fraude. Decisión mantenida. Golpeó con el mazo.
Divorcio decretado. Los documentos referentes a las irregularidades fiscales serán remitidos a los órganos competentes. Esta vista ha concluido. Martina se levantó, con las piernas débiles pero firmes. Beatriz la abrazó, susurrando: «Has ganado. Se acabó». Rodrigo permaneció sentado, con el rostro entre las manos. El doctor Augusto recogía sus documentos apresuradamente, ya calculando cuánto trabajo tendría por delante para intentar minimizar los daños en las esferas penal y administrativa. Martina cogió su bolso, organizó sus documentos. Cuando se giró para salir, Rodrigo finalmente levantó el rostro. «Marty, espera». Su voz estaba rota. «Yo lo siento. Por todo». Martina se detuvo, mirándolo una última vez. El hombre que había amado, o creído amar, ahora parecía un extraño pequeño, asustado, que finalmente entendía las consecuencias de sus elecciones. «Yo también lo siento», respondió, y era verdad. «Siento los años desperdiciados, siento haber creído en ti, pero ya no siento nada por ti». Caminó hacia la puerta, pero él la llamó de nuevo, desesperado. «Todo lo que hice fue porque siempre estabas trabajando, siempre centrada en tu carrera. Me sentía invisible». Martina se giró, y cuando habló, su voz era calmada pero cortante como el acero. «¿Sabes cuál es el problema de reír el último, Rodrigo? Es que tienes que merecerlo, y tú nunca lo mereciste. Ni mi amor, ni mi tiempo, ni un solo céntimo de lo que construí». Salió de la sala sin mirar atrás. En el pasillo, con Beatriz a su lado, Martina respiró profundamente. El aire parecía más limpio, más ligero. «¿Cómo te sientes?», preguntó Beatriz. «Libre», sonrió Martina a través de las lágrimas. «Por primera vez en años me siento completamente libre». Caminaron por el pasillo de los juzgados, pasando junto a otras personas con sus propias batallas. Martina pensó en todas ellas, en todas las historias de dolor y nuevos comienzos que aquel lugar guardaba. Afuera, el sol de octubre brillaba con fuerza sobre Madrid. La ciudad se extendía ante ella, llena de posibilidades, de proyectos esperando ser diseñados, de sueños esperando ser realizados. Martina abrió el bolso y sacó el segundo sobre que el doctor Armando le había dado, el que debía abrir solo después de la vista. Con manos temblorosas rompió el lacre. Dentro, una breve nota con la caligrafía de su padre. «Mi arquitecta victoriosa. Si estás leyendo esto, se ha hecho justicia. Ahora ve a vivir, ve a amar, ve a ser feliz. Siempre has tenido todo dentro de ti para conquistar el mundo. Nunca lo olvides. Con amor eterno, papá». Martina dobló la nota con cuidado, guardándola junto a su corazón. Miró al cielo, sintiendo la presencia de su padre como una suave brisa. «Gracias, papá», susurró. «Por todo». Beatriz le tocó el brazo. «Te llevaré a casa. Necesitas descansar». En realidad, Martina enderezó los hombros, un nuevo brillo en sus ojos. «Quiero pasar por el estudio. Tengo un nuevo proyecto que necesito empezar». Beatriz sonrió. «Claro que sí». En el coche, de camino al estudio, Martina pensó en el futuro. Todavía habría desafíos, lo sabía. Rodrigo se enfrentaría a procesos, investigaciones, posiblemente consecuencias serias. Pero eso ya no era su problema. Había cerrado ese capítulo. Cuando llegó al estudio, Laura la recibió con un fuerte abrazo. «Me he enterado de todo». La chica tenía lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgullosa de ti». «Gracias, Laura, por estar aquí, por creer». Martina entró en su despacho acristalado, ese espacio donde había pasado tantas horas diseñando sueños para otras personas. Era hora de diseñar sus propios sueños. Abrió el portátil y comenzó a esbozar. No un edificio, no un complejo residencial, sino un centro cultural, un espacio dedicado a la arquitectura y las artes que llevaría el nombre de Enrique Calatrava. Sería su regalo para su padre, su legado para la ciudad que ambos amaban.
Las horas pasaron sin que se diera cuenta. Cuando finalmente miró por la ventana, el sol ya se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. La ciudad comenzaba a encender sus luces, millones de historias sucediendo simultáneamente. El móvil sonó. Un número desconocido. Martina dudó. Luego contestó. ¿Martina Calatrava? Sí. Mi nombre es Rafael Andrade. Soy arquitecto especializado en proyectos sostenibles. He oído hablar de su trabajo en el complejo de Salamanca y me gustaría proponerle una colaboración. Martina sonrió. La vida continuaba, trayendo nuevas conexiones, nuevas posibilidades. Estaré encantada de hablar, señor Andrade. ¿Puede pasarle sus datos a mi asistente y concertaremos una reunión? Perfecto. Deseando conocerla en persona. Cuando colgó, Martina se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa genuina, no forzada, no educada. Real. Cogió el móvil de nuevo y escribió un mensaje a un grupo de amigas que había descuidado durante los años difíciles del matrimonio. Chicas, he vuelto. ¿Qué tal una cena esta semana? Tengo mucho que contar. Las respuestas llegaron de inmediato, llenas de exclamaciones y emojis. Martina se rió, sintiendo el calor de la amistad que nunca la había abandonado, incluso cuando ella se alejó. Esa noche, al volver al hotel, Martina no sintió soledad, sintió paz. La habitación, que semanas atrás parecía un refugio temporal, ahora era solo una parada en un viaje mucho más grande. Abrió el armario y vio la ropa que había traído del apartamento. Mañana comenzaría a buscar un nuevo hogar, no un apartamento compartido con malos recuerdos, sino un espacio totalmente suyo, que reflejara quién era ella ahora. Antes de dormir, Martina escribió en su diario, un hábito que había abandonado durante el matrimonio y que ahora retomaba. Hoy he cerrado un ciclo. No ha sido fácil, pero ha sido necesario. He aprendido que a veces la persona que juramos amar es solo una ilusión que construimos, y he aprendido que no necesitamos a nadie para completarnos. Ya estamos completos. Solo necesitamos creerlo. Papá siempre lo supo. Él veía en mí lo que yo misma tardé en ver. Y su último acto de amor fue asegurarse de que nunca más dudara de mi propio valor. Mañana es un nuevo día, una página en blanco, y por primera vez en años estoy deseando dibujarla. Martina cerró el diario y apagó la luz. Afuera Madrid seguía viva, palpitante, llena de historias, y la suya, finalmente, solo estaba comenzando. 3 meses después, Martina estaba en la terraza de su nuevo apartamento, un espacioso loft en Malasaña con vistas a la puesta de sol. Irónicamente, estaba a solo 2 calles del apartamento secreto que Rodrigo había mantenido. Pero no había elegido el barrio por eso, lo había elegido porque amaba la bohemia, el arte callejero, la vida que pulsaba en las aceras. El Centro Cultural Enrique Calatrava estaba en fase de planificación avanzada. El ayuntamiento había aprobado el proyecto, los inversores estaban entusiasmados, y la previsión era que las obras comenzaran el año siguiente. Rafael Andrade, el arquitecto que la había llamado meses atrás, se había convertido en socio en el proyecto, y quizás, solo quizás, se estaba convirtiendo en algo más. Habían cenado varias veces, conversado sobre arquitectura, arte, vida. Él la hacía reír, la desafiaba intelectualmente, la respetaba profundamente. Aún era pronto para saber a dónde llevaría aquello. Pero por primera vez, Martina estaba abierta a la posibilidad, no por necesitar a alguien, sino porque quería compartir su vida completa con alguien que la valorara. En cuanto a Rodrigo, Martina se había enterado por terceros de que se enfrentaba a múltiples procesos. El Colegio de Abogados abrió una investigación ética. La agencia tributaria inició una auditoría completa. Tuvo que cerrar el despacho, no solo por la pérdida del espacio, sino por la huida de clientes asustados por el escándalo. Julia, según los mismos informantes, había desaparecido en la primera semana después de la vista. Aparentemente, las fortunas imaginarias no sostienen relaciones basadas en mentiras.
Martina no sentía satisfacción por su caída. No sentía nada. Rodrigo era un capítulo cerrado, una lección aprendida, un fantasma del pasado. Laura llamó a la puerta del apartamento, trayendo planos con los nuevos diseños del centro cultural. Martina, tienes que ver esto. Rafael ha enviado las perspectivas finales. Es increíble. Se inclinaron sobre los planos, discutiendo detalles, haciendo ajustes. Eso era lo que Martina amaba: crear, construir, transformar espacios vacíos en lugares significativos. Su teléfono sonó. Un número que reconoció. Doña Celia. Doña Martina, estaba organizando las cosas de su padre y he encontrado una caja dirigida a usted. Dice que la abra cuando esté feliz. Cuando esté feliz. Martina sonrió. Iré a buscarla mañana, doña Celia. Esa noche, acostada, en su nueva cama, en su nuevo apartamento, en su nueva vida, Martina pensó en todo lo que había sucedido. El dolor, la traición, el descubrimiento, la lucha, la victoria y finalmente, la libertad. Cogió la foto de su padre que mantenía en la mesita de noche. Enrique sonreía en esa imagen tomada años atrás, cuando su madre aún vivía y todo parecía simple. «Lo conseguí, papá», susurró a la foto. «Estoy bien, estoy libre, estoy feliz». Y en ese momento, Martina podría haber jurado que sintió una presencia suave, como una mano cálida en su hombro, como una voz diciendo que siempre había estado orgulloso de ella. Se durmió en paz, soñando con proyectos futuros, con posibilidades infinitas, con una vida que finalmente era totalmente suya, porque al final Martina había aprendido la lección más importante de todas. No necesitas a nadie para ser completa. Solo necesitas el coraje para reconocer tu propio valor, la fuerza para defender tu propia verdad y la sabiduría para saber cuándo dejar ir lo que no te merece. Y ella tenía todo eso, siempre lo tuvo. Solo necesitó un viaje doloroso para descubrirlo, pero ahora, libre de las cadenas del pasado, apoyada por el amor eterno de un padre que la protegió incluso en su ausencia, Martina Calatrava estaba lista para construir no solo edificios y espacios, sino una vida verdaderamente extraordinaria. Una vida donde no era la mitad de una pareja fallida, sino una mujer completa, brillante e imbatible. Y esa finalmente era la mayor victoria de todas.